iba a estar basada la prédica en el libro de Números capítulo 14. No sé cuántos de ustedes lo han leído, y si no lo han leído, no se preocupen que hoy lo vamos a leer. Pero lo hice porque el libro de Números, hermanos, es un libro muy hermoso porque habla acerca del trayecto que Moisés y Aarón tuvo con el pueblo de Israel cuando lo sacó ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? Y la promesa de Dios con el pueblo de Israel era que los iba a sacar de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿verdad? Muy bien, pero como el pueblo de Israel es muy parecido a nosotros, cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, nos emocionamos y queremos que todo lo que hemos recibido se cumpla. Pero en ese trayecto nos suceden cosas que van menguando, que van menorando, que nos vamos desanimando y que muchos de nosotros nos pesa y renegamos porque aún no hemos llegado a la tierra prometida. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Y vamos a leerlo en este momento, Números capítulo 14. La prédica está basada desde el verso 1 hasta el verso 24. Voy a tratar de resumir lo máximo que pueda, pero es lo que Dios ha podido tratar conmigo durante toda esta semana, desde el verso 1 hasta el verso 24. Vamos a leer en este momento, solamente vamos a leerlo de corrido hasta el verso 9, ¿ok? Vamos a leer, dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Gloria a Dios. Esa promesa que tuvo Caleb y que tuvo Josué, y que ellos dos fueron los primeros que alcanzaron a ver la tierra prometida, créame, hermanos, que yo lo traslado en estos tiempos. Cuando el pastor Edgar llegó a esta iglesia, y lo primero que recuerdo ahora que han pasado muchos años, recuerdo que él dijo: si el Señor me ha traído desde una ciudad tan lejos como es Cañete a Chiclayo, es porque Él sabe que esta tierra fluye leche y miel. Y esa palabra yo me empoderé y le creí al Señor y dije: sí, Chiclayo es tierra de leche y miel. Es una tierra bendecida. Yo no me quiero ir de Chiclayo, yo no quiero irme a otros países, yo no quiero irme a otro lado, porque si el pastor Edgar, Dios le ha dicho que esta tierra es una tierra de leche y miel, yo también la quiero para mí. Amén. Y desde entonces hasta aquí, hermanos, yo he visto muchos milagros en la vida del siervo, como en la vida de muchos hermanos y en mi vida. Y entonces puedo estar convencida de que mi tierra de Chiclayo es una tierra que fluye leche y miel.
Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es para qué Dios nos ha salvado. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Pero para nosotros poder saber eso, te pregunto en esta noche, y así lo he titulado este mensaje, Dios valora a quien tiene una actitud correcta. Ese es el título de este mensaje. Eso es lo que Dios trató conmigo desde que yo pude venir de Lima para acá. ¿Cuál es tu actitud para conmigo? Porque no nos olvidemos, hermanos, que Dios es una persona. No es solamente espíritu. Él es una persona. Y como persona está compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y Él como persona, Él nos ha encomendado una misión. ¿Cuál es esa misión? La Biblia dice, hermanos, que la gran misión, lo que nos encomendó el Padre, es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Pero para nosotros poder predicar ese Evangelio, tenemos que tener una actitud de respeto, de obediencia a Dios. Amén. Entonces, hoy yo quiero que tú le digas a tu hermano que está al costado, tú vas a ver lo que Dios va a hacer conmigo en esta noche. Dígale a su hermano que está al costado, tú vas a ver lo que Dios va a hacer conmigo en esta noche. Amén. Amén. Dígale con convicción, ahora tú vas a ver lo que Dios va a hacer conmigo en esta noche. Yo les digo a ustedes, ustedes van a ver lo que Dios va a hacer conmigo en esta noche. Amén. Muy bien. Yo les decía hace un minuto atrás, Dios es una persona. Amén. Y al ser Dios una persona, cuando Dios vio que su humanidad se estaba perdiendo, Él dijo, bueno, ya les mandé el cordero, sacrifican por sacrificar, no hay respeto. Bueno, voy a mandar a mi hijo. Y Él mandó a su hijo con el fin de poder recuperar la gracia que el hombre había perdido. Entonces, cuando el hijo vino y se mostró acá con sus discípulos, ¿qué fue lo primero que vieron de Jesús? Los milagros que Él hacía. Y a pesar que Jesús les mostraba los milagros, Él les dijo, es tiempo que yo me vaya. Jesús no podía quedarse porque tenía que suceder algo mayor. ¿Y qué era eso? Algo mayor era la presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y que nos iba a acompañar hasta en estos tiempos. Pero cuando Jesús les dijo a sus discípulos, es hora que yo me vaya, los discípulos no querían que Jesús se vaya, porque tenían miedo. Amén. Tenían miedo que Jesús se vaya y que los puedan matar y que los puedan apedrear, que puedan hacer cosas malas con ellos. Entonces Jesús les decía que era necesario que se vaya porque Él no podía alcanzarse a hablarle a todas las naciones, a todas las personas de lo que era la salvación. Entonces Él necesitaba irse para que pueda venir el Espíritu Santo y ya no caminar al costado de ellos, sino que el Espíritu Santo entre en la vida de ellos, como en estos tiempos. Nosotros caminamos no solos, hermanos, nosotros ya caminamos con el Espíritu Santo. Amén. Entonces usted y yo somos poderosos porque tenemos la personería de Jesús, de Dios, adentro de nosotros. Ya nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos imagen de Dios porque Él está en nosotros. Pero en estos tiempos, de lo que hablábamos en el libro de Números con Israel, Dios los estaba sacando del pueblo de Egipto, los estaba llevando de esa tierra para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Pero encontramos a un pueblo que renegó, a un pueblo que empezó a blasfemar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo muy parecido a nosotros
que le agradamos a Dios, que estamos ahí en la iglesia y levantamos la mano, sí, gloria a Dios, aleluya, cuando todo nos va bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos fluidez en la familia, pero cuando ya no hay trabajo, pero cuando hay problemas en casa, cuando hay separaciones, cuando hay tristezas, cuando hay muerte, Señor, espérate. Señor, un ratito, yo no puedo. Y eso es lo que a mí me estaba pasando, hermanos. El enemigo estaba envolviéndome a un nivel de vergüenza, de que yo ya no le quería servir al Señor, porque tenía tanto miedo de pararme al frente y el qué dirán. Mírala, ahí está la hermana del pastor. Mírala, ¿qué nos puede enseñar ella? Mira, sus hijos no están con su papá. ¿Qué nos puede enseñar ella? Y el enemigo empezó a envolverme en esa vergüenza, hasta que terminó sacándome. Y así me sentí yo, como este pueblo de Israel, renegada, frustrada, atemorizada con todo lo que me estaba pasando. Y yo miraba a otras familias, miraba a otros matrimonios y decía, ¿y por qué el matrimonio de ella sí y por qué yo no? Para eso salí yo del mundo, para eso yo me aparté del mundo y de todo lo que me ofrecía. Si mira, estoy igual avergonzada. Y es que al Señor, hermanos, y en ese tiempo yo no le entendía, no se le sirve cuando Él solamente nos da. Yo te pregunto, hermano, hasta aquí, ¿qué te falta? ¿Por qué es más importante un recibo de luz, un recibo de agua, que con el diezmo del Señor? ¿Por qué es más importante tus hijos antes que el diezmo del Señor? Porque muchos de nosotros, y me incluyo, pastor, esta semana no voy a dar, este mes no voy a dar, porque mis hijos necesitan. Y el Señor confrontó conmigo y me dijo, ¿y si yo te los quito? ¿Y si yo me los llevo? Porque en vez de que tus hijos, que tú me habías pedido desde que eras soltera, me pediste 2 hijos y yo te cumplí la promesa, esos niños, en vez que sean una bendición, están siendo un estorbo para lo que yo te he salvado. Porque no es posible que habiendo yo cumplido mi pacto contigo, esos niños están siendo piedra de obediencia para lo que tú has sido llamada, a obediencia. Entonces, hermanos, a pesar de mi necedad, yo decía, debe ser mi humanidad. Y no daba mi diezmo, no me daba la gana de darlo, sinceramente, porque yo pensaba que más importante eran mis hijos. Y sin darme cuenta, hermanos, antes yo estaba acostumbrada a trabajar de 8 a 12 del mediodía me iba a mi casa porque ya había terminado mi jornada, Dios me había bendecido hasta las 12 y para mí era suficiente. Cuando yo empecé a ser una delincuente con Dios, porque no hay otra palabra, hermanos, que ser delincuente con Dios, y le empecé a robar los diezmos, yo ya no trabajaba hasta el mediodía, trabajaba hasta las 4, 5 de la tarde, a veces me iba hasta de noche, porque me faltaba dinero y necesitaba juntar. Porque se cumple la palabra que todo lo que uno gana cae en un saco roto. Amén. Y si antes yo podía disfrutar cuando cumplía con Dios y disfrutaba con mi familia, ahora Satanás me tenía atada al trabajo, entre comillas, tenía que trabajar para darle subsistencia a mis hijos. Y todo ese tiempo, hermanos, mis hijos se enfermaban, en casa habían problemas, había más deudas que pagar. Entonces yo decía, no, ya, sí quiero ir a la iglesia, pero es que tengo que trabajar. Sí, el culto empieza a las 5, ya no importa.
a las 6 termino todo. Y venía para acá a la iglesia. Porque ustedes saben, y ha sido público, ustedes la mayoría saben, aparte de yo ser abogada, tengo un negocio. Entonces mi negocio yo lo tenía que sacar adelante y trabajaba hasta los domingos. Porque necesitaba pagar a todas las personas que me habían fiado todas esas mercaderías. Y yo decía, no, es que si yo no puedo quedar mal con la gente, porque si yo quedo mal, no me van a volver a dar. El pastor eso no entiende. La que no entendía era yo, la delincuente era yo. ¿Me entienden? Hasta que tuve que pasar algo tan delicado, hermanos. Dios, no sé por qué, pero será por mi carácter. Dios trata conmigo siempre al filo de la muerte conmigo. Tuve que pasar algo tan delicado que estuve así a un pie de irme a un penal, donde tuve que venir de rodillas a Dios y decirle, Señor, no me quiero ir a un penal. Y ese amigo, abogado, que supuestamente era mi amigo, para defenderme, me pidió 4,000 soles. 4,000 soles que yo estaba ahorrando para agrandar más mi negocio. Pero el Señor ahí me hizo ver que así como en la calle el mundo está trabajando para bendecir a sus hijos, así también cuando un hijo de él se porta mal, ese dinero va para los paganos. Y ahí donde yo tuve un enfrentamiento con el Espíritu Santo en mi cuarto y le dije, Señor, para esto yo había venido a hablar con el pastor, acá me acuerdo en el primer piso, y le dije, pastor, no sé qué hacer, no estoy teniendo trabajo, se me están yendo los clientes, estoy trabajando más horas, viajo a Ecuador llevando mercadería, me la roban, ¿qué está pasando? No sé más qué hacer. Entonces Dios utilizó a su siervo y el pastor me dijo, es que tú estás robando a Dios. Y cuando uno le roba a Dios, uno no puede ser bendecido. Cuando el pastor me dijo esto, al inicio yo no lo entendí al 100%. Yo me tuve que ir a mi casa, ahí a solas. Empecé a orar con el Señor y ahí es donde el Señor me confronta a mí y me hace ver que yo era una vil delincuente. Así como me dijo el Señor, así como te miran ahorita en la fiscalía, supuestamente como la delincuente que yo sé que no eres y que te están culpando de forma ilegal, pero para mí, a mis ojos, lo que tú has hecho aquí en el cielo, para mí tú sí eres una delincuente. Así que ponte a cuentas si tú no quieres quedarte sin nada. Porque ojo, hermanos, que hacer eso con el Señor, de comenzarse a robar los diezmos, también te lleva a ser una persona renegada. ¿A qué me refiero? Ay, el hermano Wilder, no me gusta cómo ha venido vestido, ¿qué le pasa? Ay, la hermana Adela, ese carácter que tiene, ¿quién lo va a usar? El pastor nomás le cree. Te pones a mirarle los defectos a todos. Porque tu corazón está mal, hermanos. Y así era yo. Así los miraba yo a todos ustedes. Yo no tengo vergüenza en decirlo. Así los miraban. ¿Por qué la hermana sube? Si yo le he visto allá ayer peleando. ¿Por qué el hermanito dice esto? Si mira cómo allí en la calle lo he visto haciendo cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque el amor de Dios, el Espíritu Santo, no puede gobernar en un corazón que está en pecado. Y si tu corazón está en pecado, iglesia, por lo tanto no puedes ver las virtudes tan hermosas que tú y yo tenemos para los ojos de Dios. Amén. Yo no lo podía entender, porque para mí la primera piedra de tropiezo era mi mamá. Y yo miraba todos los defectos de mi mamá. Pero cuando Dios trata conmigo, hermanos, que ha sido hace poco que Dios trató conmigo y me ha hecho llorar y llorar y llorar, aprendí a ver a mi madre como lo que es, una bendición.
Y al ser ella una bendición, hermanos, créanme, que mi casa está en paz. Y si tu casa está en paz, entonces puedes tener los ojos que Caleb y Josué tuvieron cuando ellos pudieron ver la tierra prometida. Y le creyeron a Dios. Y le creyeron a Dios, hermano. Ahora es el tiempo en que tú y yo nos pongamos a cuentas con Dios. ¿Y por qué he traído a colación el diezmo? Usted dirá, seguramente ya la hermana Araceli le ha pedido el libro de cuentas al pastor y ya sabe que yo no estoy diezmando. Créanme que no lo sé. Créanme que no lo sé. Yo le estoy hablando a lo que a mí me ha pasado. ¿Dónde a mí me tenía atada Satanás? Y yo sabía que mis diezmos eran fuertes. Y yo decía, pero mis hijos pueden tener algo más. ¿Por qué tengo que dar? Y ahora, hermanos, que yo me he puesto a cuentas con Dios, ahora que yo ya estoy nuevamente empezando, es ahora donde puedo dar palabra y puedo decir con autoridad que cuando uno es justo, todo lo demás viene por añadidura. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo me quiero ir a la escuela, yo me quiero ir, porque yo quiero aprender, yo quiero volver a conocer esa tierra prometida que me quedé en el camino y que me salí. Entonces, Señor, planifiqué, le dije, Señor, más o menos son 1,000 soles, porque no me puedo ir sola. Tengo que irme con mi mamá, tengo que irme con mis hijos, pasajes, estadía. Mis hijos salen de vacaciones, tengo que llevarlos a pasear, ni modo que tenga a esos 2 niños ahí encerrados. Saqué mis cálculos y dije, bueno, esto necesito. Y bueno, aproveché, dije, voy a trabajar allá en Lima una semana antes como para sacar ese dinero y poder ir a la escuela. Y así lo hice, hermanos, viajé. Recuerdo que junté los 1,000 soles y de mi casa, de Chiclayo, a Lima, comencé a comprar la gasolina, que es en todo el trayecto, porque me fui manejando hasta Lima, 300 soles, entre peajes, combustible, comida en el camino, que ya entras a pedir una cosa y tus hijos, mamá, una gaseosa, mamá, un caramelo, mamá, toma. Ya no quedaban 1,000, quedaban 700. Bueno, pasajes en Lima, el carro se malogró, tuve que arreglarlo. Ya no me quedaban 700, sino me quedaban 300 soles. Yo decía, ¿y ahora cómo me regreso con 300 soles? Entonces, conversando con mi tío, me habla, me dice, ¿no te has fijado tú en este bono que está dando el Estado para los que tienen carros modernos, convertirlos a GNV? Entonces empecé a averiguar y costaba la conversión 4,000 soles. Yo dije, ¿de dónde voy a sacar 4,000 si nada más tengo 300 soles? 185 que cuesta el evento, no sé ni cómo me voy a regresar a Chiclayo. Y no había ni siquiera para poder los peajes y todo eso, estaba completamente nerviosa. Entonces dije, Señor, ¿y ahora? Bueno, no pierdo nada, voy a dar mi DNI a ver qué sucede. Entonces filtramos el DNI, me contestó una chica y me dijo, ya señorita, mañana le respondemos. Y al día siguiente me llama, me dice, usted nos llamó al día de ayer por la conversión de GNV, ¿no? De su carro. Sí, le digo, ya mire, como usted no tiene ningún bono del Estado, usted sí califica completamente gratis, no le va a costar ni un sol. Yo, ¿me está hablando en serio? ¿Dónde está el escondido? Le digo yo, no, dígame la verdad, porque yo soy abogada y enséñeme el contrato. ¿Dónde dice que yo no voy a pagar nada? No, usted no va a pagar nada, me dice. Usted cada vez que recargue su GNV, ahí el banco, como nosotros le vamos a poner un chip, cada vez que usted recarga, por decir, si el GNV le cuesta para que lo tanquee 20 soles, usted va a pagar 25 soles. 5 soles pasa a lo que es el valor de los 4,000 soles. Le digo, uy, ¿cuándo voy a terminar de pagar? Entre más recargues, más rápido vas pagando. Y si tú quieres pagarlo más rápido, también puedes ir y amortizar al banco de crédito. Bueno,
lo hice, hermanos, porque yo más lo hice pensando en cómo me regreso. No me va a costar nada, dije yo, ¿no? Entonces aprovecho. Y créanme, hermanos, que así lo hice. Lo convertimos el carrito a gas y me he venido con 120 soles. Con 120 soles incluido peajes, ¿eh? Solo que lo único sí que tenía que andar buscando los grifos que tengan GNB. Y por eso me he ido conociendo más ciudades, porque los GNB, los grifos de GNB estaban adentro, por decir, de Guarmey, de unas ciudades pequeñitas. Ahí había un GNB, ahí tenía que meterme. Bueno, gracias a Dios, he llegado a Chiclayo con la bendición de Dios. Desde que he llegado hasta acá, hasta ahorita me voy gastando 40 soles en combustible. La verdad que Dios es un Dios de bendición. Y ni qué contarles con todo lo que Dios ha hecho en el viaje. Nos han regalado entradas para ir al circo, Dios nos ha bendecido para irnos a conocer Parque de la Imaginación, Parque de no sé dónde. Mis amigas me peleaban, no, que ven para acá, no, que ven para allá, pero es que la plata, no te estamos pidiendo que pagues, ven. Hasta la señora Adela ha sido bendecida con el viaje, porque hasta ella también ha ido a los paseos. Pero ese es el Dios que yo les cuento, que es el Dios que honra al que le honra. Amén. Entonces, hermanos, volviendo a este pasaje, se había molestado Dios con ellos. Ya este es el punto central de este mensaje. Dios había molestado con este pueblo. ¿Y sabe por qué Dios había molestado? Porque era un pueblo que había visto el mar rojo. Porque era el pueblo que había visto cómo el mar se había dividido para que ellos pasen. Porque era el pueblo que Dios les había dado maná, que les había dado carne, que les había dado bendición. Y era el pueblo que estaba renegando. Te pregunto, hermano de mi vida, ¿a cuántos Dios no les ha hecho un milagro? A mí me ha hecho por montones. Antes de yo caer en este pecado del diezmo, hermanos, Dios había hecho milagros en mi vida. Y Satanás me había hecho olvidarme de eso. A muchos de ustedes, hermanos, Dios los ha salvado de la muerte. A muchos de ustedes Dios los ha librado cuando eran borrachos, cuando eran fumones, cuando eran delincuentes en el mundo. Dios ahí estuvo contigo, porque ya Dios tenía predestinado que tú ibas a ser su hijo. Amén. Aun cuando yo me había apartado del Señor y estaba en el mundo, aún el Señor ahí tenía compasión de mí y me seguía cuidando. Porque el Señor sabe que lo que es de Él, Satanás no se lo va a robar. Si tú eres de Él, apláudele al Señor, hermano. Este era un pueblo que estaba frustrado, iglesia. ¿Cuántos de ustedes nos hemos sentido frustrados? Porque no sale el trabajo que quieres. Porque no sale el negocio que quieres. ¿Cuántos se han sentido frustrados por la enfermedad que cargas? Pero el Señor hace una atención. Mire usted, el pueblo ya estaba armando, estaba armando y querían un líder para rebelarse y para irse en contra de Moisés y en contra de Aarón, y iban a formar una banda para regresarse al mundo, a Egipto. ¿Correcto? Así dice la Biblia, lo hemos leído. Y Moisés y Aarón hacen algo que yo lo he visto muchas veces a mi pastor y a mi pastora hacer: venir al altar y orar. Esa fue la actitud de Aarón y de Moisés. Hablaron con Dios. Y no solamente hablaron, le rogaron a Dios que tenga compasión de ese pueblo malcriado, de ese pueblo que estaba atentando contra esa promesa y ese juramento que Dios le había hecho al pueblo, que iba a ir a una tierra prometida donde fluía leche y miel. Porque Dios no solamente había hablado, Dios había jurado.
Y cuando Dios jura, iglesia, Dios lo cumple. Amén. Dios lo cumple. Porque no solamente es lo que Él pacta contigo, es un juramento y Él es el único que puede jurar. Porque Él lo va a cumplir. Y a pesar de eso, ellos no lo creyeron. Se olvidaron. Entonces, Aarón y Moisés se arrodillan y comienzan a clamarle a Dios y a decirle: Señor, perdónalos. Señor, por favor, dales otra oportunidad. No los mates. ¿Por qué les digo esto? Vamos al mismo libro de Números 14, vamos a ir al verso 11, 14, 11. ¿Amén? ¿Lo tienen? Números 14, 11. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me has de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré y mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Yo estoy muy maravillada con lo que Dios está haciendo con mi hermana Yanina. Hasta el año pasado yo no la conocía, que William tenía una tía como ella. Pero ella, Dios la ha traído. Amén. Y no la va a avergonzar. Si es que ella sigue creyéndole, así como Josué y como Caleb, hermana, tu familia va a ser grandemente bendecida. Porque este es el Dios que trae personas grandes. Te pregunto, ¿tú quieres ser de ese pueblo que el Señor va a exterminar? ¿O quieres ser de ese pueblo que quiere una oportunidad con Dios y servirle a Él? Porque la promesa de Dios ya está jurada. Que vamos a ser bendecidos, iglesia. Vamos a ser un pueblo que nos vamos a multiplicar y a multiplicar como un día ya lo hemos hecho. Porque eso no nos va a quedar grande. El Señor ya nos hizo experimentar aquí en esta iglesia lo que es la multiplicación. Y de aquellos que hemos quedado, que es un remanente muy pequeño, hoy el Señor los ha traído a todos ustedes para que sean esas cosas grandes que el Señor quiere hacer. Pero si usted o yo nos volvemos a apartar y volvemos a hacer cosas que al Señor no le agradan, créame que el Señor va a terminar destruyendo. Porque no creas que todo lo que tú trabajas secularmente, de eso le vas a dar cuentas a Dios. Hermanito, créeme, el día que tú te mueras, otra persona va a ir a tu negocio a tomar lugar. Y si es buen administrador, hará crecer tu negocio. Si no, solamente quedará el nombre. Y algún día dirán: sí, ahí hubo una tienda de la señorita Araceli. Sí, ¿verdad? Ahí vendía ella todo lo que era productos para las fiestas, sí, decoraciones, fuentes, sí. Pero como se murió, también se murió el negocio con ella. ¿O quieres que porque tú eres un hijo de Dios, sea reconocido que ahí había un negocio de una hija de Dios que no trabajaba los domingos, pero que sí alababa al Señor con lo que tenía? Eso va a depender de ti y de mí. ¿Me entiende, hermano? O tú eres un esclavo del mundo y vives esclavo del trabajo, o eres un hijo de Dios donde todos los que están a tu alrededor tienen que servir. Eso es, hermanos. Créanme, yo me he liberado de mi negocio. Es más, mi mamá a veces me pregunta: oye, ¿sigues teniendo el negocio o ya no? Porque ya no te veo que vas. Y digo: mamá, usted tranquila. Mientras aquí en casa no nos falte pan ni agua ni comida, deje que eso se administra solo. Porque yo no me vuelvo a esclavizar del mundo para perderme las bendiciones de Dios. Y mi negocio tiene que seguir al servicio de Dios. Eventos que hay, la iglesia ya sabe, a casa de Cora con lo que muestra Kids, ¿verdad?
Y seguramente que auspiciará el matrimonio del hermano William. Seguro que sí. Amén. Hermanos, le digo una cosa. La autoridad de Dios. Dios mostró su poder y Dios, a pesar de todo el dolor de Aarón y de Moisés, hay una palabra que Dios da. Mire la actitud de Moisés y mire la actitud de Aarón en el verso 19. Dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo de Egipto, hasta aquí. Lo voy a parafrasear en estos tiempos. El pastor Edgar orando aquí diciendo, Señor, perdona los pecados de la hermana Araceli. Señor, por favor, perdona. Olvídate de todo lo que ella hizo allá en Egipto y que mi hermana Araceli vuelva a recordar quién tú eres. Y así, el pastor orando por todos nosotros. Y el Señor le responde en el verso 20. Vamos a verlo. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mire, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena de toda tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Aleluya, hermano. Cuando yo leí esta palabra, yo temblé y me puse a llorar en mi cuarto y le dije, Señor, no, a mí no me quites tu gracia, porque si tú me quitas tu gracia, yo podré tener dinero, pero sé que mi alma no te va a conocer. Yo podré ser adinerada aquí en el mundo, pero si mi alma un día no te va a conocer, no, Señor, no. Y le empecé a pedir perdón al Señor y me empecé a arrodillar y en ese momento el Espíritu Santo me tomó y empecé a hablar en lenguas y le dije, Señor, perdóname, vuelvo a ponerme en tus manos. Y lo que un día el enemigo me robó, hoy me lo devuelve con creces. Hoy mi familia es tuya, Señor, una vez más. Ten misericordia de mí. Yo no quiero ser como este pueblo. No quiero que tú me perdones nada más, pero no ver tu gloria. No, yo quiero ver tu gloria. Si tú me has prometido que me vas a dar una tierra donde fluye leche y miel, no solamente yo, sino también mis hijos y mi generación tiene que ver esta tierra prometida. Yo tengo que volver a ver a mi iglesia multiplicarse. Tengo que volver a ver esos cultos que se multiplicaban y venían almas y se iban gozosas y se iban llenas de tu presencia. Señor, le dije, yo tengo que volver a mirarla. No me voy a morir si no vuelvo a ver a tu iglesia multiplicarse. Pero no solamente la quiero mirar, yo quiero ser parte de esa historia. Quiero que un día se diga, la iglesia de Dios de la profecía en Lambayeque se multiplicó y tuvo 60 y tuvo 600 almas, porque ahí hubo gente de guerra. Y esa gente de guerra fuiste tú, y fuiste tú, varón, y fuiste tú, hermana. ¿Qué estás esperando? Que solamente el Señor te perdone y que cumpla su promesa con tus hijos. ¿Por qué nos hemos acostumbrado tanto, hermanos, a mirar la iglesia como la última cosa en el día? Eso veía yo a esta iglesia, hermanos, y lo confieso con mucha tristeza. A mí me era muy pesado tener que venir y decía, el culto empieza a las 5, ya a las 7 voy, porque a las 7 más o menos el pastor ya va predicando ya. Me aburro estar escuchando las mismas alabanzas, las mismas caras.
ya. Para el mensaje voy. Y llegaba tarde. Y cuando me preguntaban por qué llegaba tarde, no, es que tuve que cerrar tarde el negocio. No, es que justo me llamaron del trabajo y tuve que ir a atender. Pero la verdad es que yo no tenía pasión por venir a alabarle a mi Dios. Porque Satanás me tenía pues allá. Me tenía con los ojos vendados. Había perdido el gozo de mi salvación. Sin darme cuenta, hermanos, que cada alabanza es un mensaje que Dios está diciendo a tu vida. No es quien sale a cantar. No es la hermana, el hermano el que está cantando. Porque cuando uno está mal con Dios, hasta la hermana que la estás viendo cantar dices, ¿ella está cantando? ¿Ella? Porque no puedes verle las virtudes. Y cuando el Señor me dio la oportunidad, hermanos, para yo poder ir a esta escuela, créanme, hermanos, que yo llegué con tanta emoción. Decía, Señor, mientras manejaba y llegaba allá a Lima, le decía, Señor, que todo lo que vaya a hacer no se vaya a obstaculizar con el día que yo tengo que ir a la escuela. Entonces, hermanos, yo llegué a la escuela, créame que esto es cierto en el nombre del Señor, que es mi testigo. Llegué a la escuela y en cuanto yo doy un paso hacia donde estaban los hermanos para la escuela, empecé a sentir de abajo hacia arriba un fuego en mí que me empezó a revestir. Y seguí dando más pasos y ya no quería dar más pasos porque me quemaba los pies. Imagínense, hermanos, es que cuando uno va en el Espíritu y uno está conectado con Dios, hermano, de mi vida, tú sientes la presencia de Dios porque tu alma se conecta con el Espíritu de Dios. Y entonces, hermano, yo empecé a alabar al Señor y en ese mismo día nos dicen a nosotros que nos iban a mandar a un hotel sin saber que en ese hotel se estaban hospedando los hermanos que venían de República Dominicana. Entonces, la hermanita que era como decir, la mentora, como nosotros le decimos, ¿no? Que la que nos guiaba, me dice, hermana, mira, ellos también están hospedados juntamente contigo. Y se acerca el pastor, venían dos pastores de República Dominicana. Uno que era de bigotitos, ese no, el otro morenito. Exacto, ese gordito. Entonces, él también entraba a la clase número 2, a la escuela número 2, o al nivel 2. Entonces, él me toma de la mano y me dice, hermana, qué bueno que hayas venido. Has sido obediente a Dios. Yo le digo, gracias, hermano. Yo hasta ahí no sabía que él era pastor. Entonces me dice, hermana, yo sé por todo lo que tú has estado pasando. Déjame darte un abrazo. Cuando el hermano me abraza, hermanos, yo he sentido un frío, ya no sentí calor. Sentí un frío en todo mi cuerpo que le dije, hermano, ay, tengo frío. Le dije así yo, ¿no? Entonces el hermano me dijo, prepárate, porque hasta el día que se termine, tú vas a ver cosas maravillosas. Bueno, yo lo tomé, como dije, palabra de Dios. Gracias, Señor. Me fui a dormir. Al día siguiente nos tocó ir a las clases y empezamos a ser ministrados en una de las clases y el pastor se acerca, ya hasta eso yo ya sabía que él era pastor, y el pastor se acerca y me dice, por años has estado avergonzada por tu matrimonio, ¿cierto? Por años has vivido con temor del qué dirán. Pero en esta tarde, me dijo el pastor, en esta tarde Dios te libera de todo eso. Siéntete en paz, anda a tu iglesia, porque tú vas a ser mensajera de millones y millones de personas. Irás a hablar de mi palabra. Ya no más vergüenzas, Araceli, me dijo, ya no más vergüenzas. El Señor tiene más para ti. Yo empecé a llorar, le dije, Señor, gracias. Ahí justo cuando estábamos saliendo del templo, ya nos íbamos a las clases, entramos a los salones, el hermano se acerca y me dice, hermana,
estoy intranquilo, iba de aquí para allá, de aquí para allá. Le digo, ¿qué pasa, hermano? No me asustes, ya ha pasado. Le digo, ¿tu familia está bien? Yo pensaba que el hermano, como ya nos había contado que él tenía a su esposa, sus hijos en República Dominicana, le digo, ¿tu familia está bien, varón? Me dice, sí, hermano, no, es que Dios me está dando una palabra. Y me toca la mano, y me dice, dame tu mano. Me toma la mano el hermano, el pastor, y me dice, hermana, escúchame lo que te voy a decir, me dice. Dios es un Dios de amor y es un Dios de oportunidades. ¿Te acuerdas cuando tu pastor te dijo que no te cases? Y yo me había olvidado que el pastor a mí me dijo que no me casara. Me dijo, ¿te acuerdas cuando tu pastor te dijo que no te cases? Sí, la desobediencia trae consecuencias. Pero el Señor ha escuchado tus lágrimas y me está haciendo caminar porque no sé cómo decirte esto. Pero tú vas a conocer naciones, vas a viajar por muchos lados llevando la palabra. Y justo ahí entraba el hermano William y él no, bueno, el hermano William no sabía que el hermano me estaba dando una palabra y nos interrumpió, ¿no? Entonces ya el hermano se sentó y cuando hemos ido al hotel, ya el hermano, el pastor, estaba durmiendo en el mismo piso que yo estaba durmiendo, que era en el tercer piso. Yo estaba en la entrada y el pastor estaba para allá. Entonces ellos tienen la costumbre que todos se levantan a las 4 de la mañana a orar. Entonces yo me levanté al baño, porque yo sí me levanto a estas horas, pero a ir al baño. Entonces me voy al baño y a esas horas despacito para no interrumpirlos, porque yo ya los sabía que ellos estaban orando, ¿no? Entonces cuando vengo del baño, el pastor estaba ahí y me dice, ven, no hemos terminado de hablar. Ayer estaba dándote una palabra. Y yo me siento. Y el pastor me empezó a ministrar, hermano. Empezamos a orar. El Espíritu Santo nos tomó, hemos hablado en lenguas. Y el pastor me dijo, ahora sí, anda y dile a mis hijos que si no escuchan, yo me voy a ir contra ellos. Y voy a cortar cabezas. Voy a cortar cabezas. Hasta ahí yo no había leído números. Créame, no había leído números. Entonces me quedé con esa palabra, hermanos. Y al día siguiente, lunes, Dios trató conmigo y me hizo acordar lo que este pastor me dijo. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué me vino esto a la mente, hermanos? Porque cuando yo estaba en la escuela y cada palabra que daban los expositores, yo decía, ay, Diosito, aquí falta el hermano Cristian, aquí falta el hermano Henry. Ellos también han sido líderes, Señor. Uy, acá falta la hermana Lucinda. Ay, aquí falta la hermana Mireya. Y yo los empezaba a nombrar a uno por uno. Uy, Señor, pero acá falta el hermano Valentín. Ay, acá falta su esposa. Y empezaba a nombrarlos y decía, Señor, ¿y qué vamos a hacer con ellos que no han escuchado esta palabra? Y entonces el Señor habló conmigo en esta palabra. Y me dijo, yo los amo. Yo los amo. Y yo voy a levantar a la iglesia Dios de la Profecía en López Albujar de una manera sobrenatural. Porque la victoria y la gloria que tuviste antes no se va a imaginar a la que yo voy a dar ahora. Va a ser triplemente más grande. Y este local va a quedar tan chico que se van a ir a otro lado. Pero dile a mi pueblo que yo los quiero aquí, sin pecado. Y los que no, déjalos, que se vayan, déjalos, que sus cabezas están cortadas. Y esta palabra, hermanos, es muy delicada. Es muy delicada. Y créanme que Dios a mí me hizo estremecer. Con este texto me hizo estremecer tanto porque yo le decía, Señor, yo quiero tener la mejor actitud para ti. Y llegué al verso 24 y quiero que lo lean conmigo. El verso 24 dice así, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, en las versiones modernas de la Biblia dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otra actitud. Pero en esta versión de la Reina Valera dice, porque hubo en él
otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren tener la actitud de Caleb? Yo quiero tener la actitud de Caleb. Tal vez la promesa de Dios para esta iglesia viene de muchos años atrás. Y tal vez muchos de ellos ya murieron. Pero yo quiero que el Señor me levante a mí. Y que me use a mí. Y que no se coman mis huesos y no se coman mi carne los gusanos, sin antes yo ver la gloria de Dios en esta iglesia. Yo no sé por qué, hermanos, Dios tiene esta forma de tratar conmigo. Y yo le decía al Señor anoche, cuando oraba para que me bendiga en este mensaje, le decía, Señor, yo me siento que soy aún más chiquitita que ese burro que tú utilizaste acá en tu palabra, porque yo he sido muy necia. Habiendo visto los milagros hacer en mi vida, aún cuando, no sé cuántos de ustedes aún pueden ver esta cicatriz en mi pierna. Esta cicatriz, cada vez que yo la veo, me acuerdo del amor de Dios en mi vida. Pero cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, yo me olvido de agachar la cabeza y mirar esta pierna. Así es, está desde el año 2007. Y le decía, Señor, yo entiendo y conozco de tu poder. A mí nadie me puede contar de que tú eres poderoso. Yo lo sé, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Y me olvidé. Entonces me vine de rodillas anoche, una vez más, y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Que mi actitud sea la actitud de Caleb. Y si tú me permites, Señor, le dije, traer esta palabra a la iglesia el día de mañana, que mis hermanos puedan sentir el Espíritu de Dios en sus vidas, transformando con la actitud de Caleb. Hermanos, el Señor no quiere nuestro dinero, porque Él es el dueño del oro, de la plata. Créame, Él es el dueño de todo. Es lo que mira, es nuestra actitud, es nuestra obediencia. ¿Con qué actitud traes tu diezmo? ¿Con qué actitud traes tu ofrenda? ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? ¿A quién vienes a mirar? ¿A quién vienes a criticar? Hermano, deje de vivir en miseria. En el nombre del Señor se lo digo. Y no te estoy hablando de miseria económica, te estoy hablando de miseria espiritual. Deje de vivir, hermano de mi vida, bajo la misericordia y aprenda a vivir bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios es una gracia que bendice, que da y que multiplica. Y lo que yo le estoy hablando, hermanos, no es un cuento, porque la Biblia dice que lo que dijo Jehová en esta palabra, si usted sigue leyendo Números, se cumple o se cumplió, porque ninguno de ellos, ni siquiera Moisés, solamente Moisés llegó a mirarla, pero su generación y la generación de Caleb, que tuvo una actitud distinta, pudieron conocer la tierra prometida. Ustedes y yo somos gente vieja, somos gente adulta, somos gente que sabemos bien lo que es bueno y lo que es malo. Así como usted no se atreve a pasarse una luz roja porque sabe que le puede caer la policía, así también, hermano, el Señor te está llamando en esta hora.
La palabra de Dios dice, y esto es algo que a mí me deja completamente enamorada de Dios. Y en el libro de Deuteronomios, el capítulo 29 y el verso 5, ahí hay un milagro muy hermoso que Dios hace con el pueblo de Israel cuando está en el desierto. En el libro de Deuteronomios, el capítulo 29, el verso 5. ¿Qué sucede ahí? Si usted se acuerda, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel dando vueltas por el desierto? ¿Cuánto? 40 años. Te pregunto yo, ¿en 40 años no se desgastan tus zapatos? ¿En 40 años no te desgastas la ropa? ¿En 40 años no se desgasta y tienes hambre? Mire lo que sucede ahí en ese texto. ¿Qué dice el verso 5? ¿Alguien que le pueda dar lectura? Deuteronomio 29:5, Wilder, dale lectura. Aleluya. Aleluya. Aleluya, hermano. Este es el Dios al que yo le tengo tanta gracia. Le decía, Señor, así como este pueblo, a pesar que renegó y lo estuviste ahí 40 años teniéndolo paciencia y paciencia. Pero aún en su rebeldía, tú nunca dejaste de darles de comer, nunca dejaste de darles vestimenta ni calzado. Y si usted quiere ir un poquito más allá y analizar la Biblia, y póngase a analizar los niños que salieron de Egipto, dice la palabra de Dios que sus zapatos no se envejecieron. Entendamos que ese niño que salió de 8 años de Egipto a 40 años tiene 48 años, ¿verdad? 48 años y su zapato creció, nunca se envejeció. Ese milagro, ese Dios sigue siendo el mismo de ahora, hermanos. Mire qué maravilloso es Dios. ¿Cuántos han montado negocios? Y antes de haber montado el negocio le dijiste, Señor, quiero un negocio. Porque quiero diezmar más, porque quiero pactar más en tu reino, Señor, porque quiero ser tu siervo y tu sierva dadivosa. Y el Señor te escuchó y te lo dio. ¿Y ahora no quieres ni diezmar de tu negocio? ¿Y ahora no quieres ni pactar ni ofrendar con lo que Dios ya te regaló? No sea delincuente y arrepiéntase. Y ay de Dios que quiera tener misericordia de ti y perdonarte y volverte a usar para que veas la tierra que fluye leche y miel. Póngase de pie, iglesia. Ha llegado el tiempo, hermanos, que te sacudas. Sacúdete ahí donde estás, sacúdete, dile ya, basta. Sacúdete, hermanito, sacúdete. Sacude tus pies, sacude tus brazos y dile ya. Se acabó la miseria, se acabó. Dios ha llegado ahora. Por eso les decía al inicio del mensaje, tú vas a ver lo que Dios va a hacer contigo en esta noche. Los que quieren ver lo que Dios va a hacer con ustedes, pasen al frente. Vamos a ser ministrados por Dios. Tocaba fondo y sentí que mi mundo se acabó, que no había solución. Y me pedí
refugio y amor.